Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, con buenas vibras, con buenas energías. El día de hoy quiero hablar de un tema muy interesante que es sobre los sueños reveladores. Capaz muchos se preguntarán qué significa un sueño revelador. Pues señores, nada más y nada menos es cuando empiezas a tener experiencias que a lo mejor nunca pudiste expresar con palabras y que a lo mejor quisiste saber qué fue lo que significó, pero no entendiste a qué me refiero. Cuando la persona tiene la posibilidad de conectarse por medio de los sueños con esa persona que ya trascendió, e incluso esos seres fallecidos se manifiestan por medio de los sueños para manifestarte, para dejarte entender que están en paz y que están contigo. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre este tema. Quiero que te quedes en el video completo, que por favor le des like y que veas el video, que te aseguro que te va a gustar, y que me coloques en los comentarios si has tenido una de estas experiencias. Comencemos. Señores, fíjense que muchas veces, ¿vale? Cuando esa persona ya trascendió, de alguna manera tenemos el pensamiento de creer en que ese ser querido ya se fue al cielo o al infierno, ya no vamos a tener ningún tipo de contacto con ellos y los extrañamos, ¿no? Muchas veces decimos, ¿por qué no le pude transmitir lo que le quería decir? ¿Por qué no lo pude abrazar? ¿Por qué no pude disfrutar más tiempo con él? Y aparte de eso, empiezas a echarte una culpa encima porque dices, fue mi culpa, porque yo no pude estar más tiempo con él, por estar en el trabajo no estuve compartiendo con él, porque nunca lo escuché. Empiezas a autocastigarte y empiezas a decirte cosas negativas, ¿no? Donde hace que de alguna manera esa persona que ya trascendió, que se encuentra desde el otro lado, pues cuando esté en su proceso de aceptar su muerte sea mucho más difícil, mucho más complicado poder aceptar su muerte, porque está viéndote como tú, como persona, no lo dejas ir, como, ¿sabes? Ya que de alguna manera también uno de los obstáculos que puede tener ese ser querido que ya trascendió es cuando ese familiar agarra las cenizas del ser querido y le dices, ¿por qué te fuiste? No te tenías que ir, sigo estando sola, es culpa tuya, me dejaste sola. Este tipo de cosas también puede hacerle un daño a ese ser querido para que no se vaya en paz, para que no pueda estar tranquilo. Y además la persona que está teniendo la ceniza de esa persona que ya trascendió, diciendo eso sin darse cuenta, le está haciendo un daño a ese ser querido. Y además es importante entender que muchas veces, sin darnos cuenta, no lo hacemos por daño, simplemente lo hacemos porque seguimos sintiendo mucha tristeza y molestia porque esa persona se fue. Pero es importante, señores, comprender que eso está mal a realizarlo, porque cuando tú lo haces, ese ser querido no va a la luz con rapidez. Muchas veces también pasa que al momento en que la persona tiene las cenizas, es posible que esa persona cuando se vaya a dormir de repente pueda estar tranquila, relajada, y simplemente empieza a soñar que ese familiar está molesto con ella y le está haciendo como una seña con el rostro que no, y está molesto, con los brazos cruzados, y ella se levanta, abre los ojos y sabe que soñó con ese ser querido, pero cree que es parte de su imaginación, o que de alguna manera el ser querido le está manifestando que sufrió en su muerte, que por favor lo ayude, que está mal. Y realmente no significa eso, significa que le está manifestando al ser querido que lo deje ir, que por favor lo perdone y que no tiene nada que perdonarle a ella, pero que lo deje ir. Esa forma de molesto en ese momento, en esa situación, cuando la persona ya trascendió y a los días la persona sueña con ese ser querido y se manifiesta de esta manera, es porque el ser querido quiere ir a la luz, quiere estar en paz y te está diciendo que lo dejes ir, más bien que lo ayudes. Cuando también a los días vuelves a soñar con ese ser querido y de repente el ser querido lo ves sonriente, simplemente que sonríe, con una vestimenta muy elegante o muy presentable, o como se arreglaba, pero a su manera, pero no se acerca, no te habla, simplemente te sonríe, significa que te está diciendo que está en paz, que está en la luz, que está contigo. Y cuando se acerca cada vez más, pero no te dice nada, pero se acerca y lo tienes de frente, significa que te está agradeciendo. Significa que te está diciendo gracias por todo. Capaz ustedes se preguntarán, pero ¿por qué? ¿Por qué no los escucho? ¿Por qué?
¿Por qué lo veo en el sueño, pero por qué no lo escucho? ¿Por qué no lo veo con claridad? Porque pasa también eso, que lo ves muy bien, sonriente, y tú quieres tratar de escuchar en el sueño y cuando tratas de querer escuchar, la persona se empieza a poner un poco borrosa, no lo ves con claridad después. Lo que pasa es que los seres queridos cuando ya trascienden y se encuentran en la plenitud, se encuentran en paz, la energía que ellos manejan es vibrando en amor. Ellos no sufren, no tienen ninguna emoción, ninguna molestia, sino al contrario, vibran en amor nomás. Al tú como persona seguir teniendo esa tristeza, esa molestia, evidentemente no vas a poder escuchar con claridad porque ese ser querido sí te está transmitiendo mensajes, sí te está diciendo cosas, pero no ves que te está hablando por el simple hecho en que no vibras de la misma manera que él. Y la mejor manera para poder tratar de escucharlo más o tener los mensajes más claros puede ser una herramienta necesaria la meditación. Meditar 20 minutos antes de acostarte. Pienso que eso es lo necesario para que entonces la conexión con ese ser querido pueda ser mucho más fuerte. También es muy posible que de alguna manera eh, es muy común que esa persona que ya trascendió, la mamá, no puede soñar con el hijo que falleció, pero el papá, los hermanos, la pareja, todo el mundo sí soñó con él y ella no. ¿Por qué? Pues porque la mamá tiene un bloqueo, porque todavía no ha aceptado la pérdida de su hijo. Pues evidentemente la pérdida de un hijo es lo más difícil, pues de mi experiencia como medium, y para ella ha sido muy difícil poder aceptarlo. Pero esto también puede pasar con cualquier otro tipo de personas. ¿Por qué no sueñas? Porque no has aceptado. Cuando tú aceptas que esta persona ya no está acá en este plano físico, con más rapidez empiezas a darte cuenta de las señales que te está transmitiendo, que no muchas veces tiene que ser sí o sí de los sueños, sino puede ser de otras maneras, por aromas, sensaciones, pero los sueños reveladores, los sueños son muy esenciales, ya que de alguna manera también pasa que cuando la persona, lo que sucede es que sin darnos cuenta, cuando una persona muere, el espíritu sale de tu cuerpo, o sea, tu espíritu, tu alma sale de tu cuerpo. Es posible que en algún momento tú te dormiste tranquila y te levantaste desgastada, pero recuerdas que pudiste tener o que viste a ese familiar que ya trascendió, pero no entiendes más nada, solamente es lo que viste. Significa que tu espíritu salió de tu cuerpo, que pudiste reencontrarte, conectarte nuevamente con esa persona que ya trascendió y después regresaste nuevamente a tu cuerpo. Te desdoblaste o estuviste en trance, pudiéramos decirlo de esta manera. Pero en ese momento pudiste conectar con ese ser querido. También pasa que creemos que es un sueño por completo, pero no es que es un sueño, sino que es el espíritu que salió de tu cuerpo, que la persona empieza a soñar que está tranquila, que le tocan la puerta de su casa y cuando abre está ese familiar que ya trascendió. Esa persona se queda emocionada, el familiar la abraza, le da un beso en el cachete, habla con ella y después esa persona se va, cierra la puerta y la persona se despierta. Pero cuando se despierta, siente una sensación de que la abrazaron, de que le dieron un beso y siente que esa persona estuvo ahí. Pero significa que si tuvo ese contacto, que si tuvo esa conexión con ese ser querido. Hay muchas cosas que evidentemente es difícil poder explicar con palabras, pero cuando una persona tiene este tipo de experiencias y ese tipo de conexión directa con esa persona que ya trascendió, porque también existen otro tipo de sueños reveladores de muchas maneras, te puedo asegurar que la persona después de tener esa experiencia, su forma de pensar empieza a cambiar, empieza a ser diferente. Yo tuve una consulta donde fue una señora que me dijo su nombre completo, el de ella. Yo empecé a percibir muchas cosas, le dije, hey, tu hijo está aquí, me está manifestando esto, le empecé a decir todas las características,
Le empecé a manifestar muchas cosas, ella se puso a llorar, ella pudo aceptar, ella sonreía, ella estaba feliz. Pero el hijo le dijo, el sueño que tú tuviste de que yo te estaba abrazando y que te estaba susurrando desde el oído era real. Yo no entendía, ella simplemente se echó a llorar y a reír después, porque no podía creer que su hijo le estaba transmitiendo eso porque creía que era parte de su imaginación, aunque ella sentía que era real. Y lo que sucedió fue que ella, más o menos 4 o 5 meses, si bien recuerdo de haber fallecido su hijo, había soñado que ella estaba dormida, que su hijo tocaba la puerta de su habitación, su hijo le daba un beso, le daba un abrazo y le susurraba desde el oído que la quería mucho y que la amaba y que él iba a estar bien. Y ella podía ver ese escenario, pero cuando ella después abrió los ojos con ganas de llorar, lloró, expresó, sintió tranquilidad, pero sintió confusión porque no entendía cómo podía ver desde arriba que el familiar que había trascendido estaba susurrando a ella, le estaba dando un abrazo, le estaba dando un beso a ella mientras que estaba acostada. Aquí lo sorprendente es que ella pudo ver cómo su hijo que trascendió seguía estando con ella, a pesar de que ya fue a la luz, estaba con ella en la habitación, dejándole entender que la estaba cuidando y que la estaba protegiendo. Para ella fue algo sorprendente, para ella fue algo increíble porque pues nunca había experimentado algo así. De hecho, era una persona muy escéptica. Cuando la persona, es muy común que se dice que cuando muere un familiar muy querido y esa persona era muy escéptica, empieza a creer en cosas. No, más que eso es porque cuando una persona trasciende, evidentemente la persona quiere respuestas, ¿no? De qué es lo que pasa desde el otro lado, qué es lo que sucede. Y hay muchas cosas paranormales, en general, hay muchas cosas paranormales que no podemos explicar, que es muy difícil de poder expresar, pero que sabes que existe, que sabes que está. De alguna manera, los sueños que vemos tan insignificantes son tan importantes que pueden ser la conexión directa no solamente con esa persona que ya trascendió, sino también con tu niño interior o incluso también con tus maestros o tus guías espirituales. Lo que sucede es que cuando una persona también medita, es como que puede también tener esa conexión directa con esa persona que ya trascendió, pero entra en trance consciente. Cuando la persona está dormida, puede estar en trance, se sale el espíritu de su cuerpo y puede tener ese contacto directamente con los seres que ya trascendieron. Ahora, es importante entender, señores, que los sueños pueden ser la clave necesaria para que tú como persona puedas saber y sentir que ese ser querido ya está en paz y que ya está en la luz. ¿Qué pasa? Que cuando esa persona fallece, muchas veces decimos, no, tengo que investigar, quiero saber si existe vida después de la muerte y todo, pero es porque de alguna manera, aunque tú sientas mucho dolor, mucha tristeza, independientemente tú sientes que hay algo más. Aunque no creas, en ese momento tú sientes que hay algo más. Y esa sensación en que hay algo más es tu alma que te está diciendo despierta, si hay algo más y sigue indagando. Evidentemente, muchas veces decimos, no, no existe, sí existe. Hay muchas cosas que suceden en tu día a día que no son casualidades. Es sorprendente porque yo he estado también haciendo consultas donde la persona me transmite directamente y he escuchado muchos casos que me dicen, Gabriel, yo siempre guindo la gorra de mi hijo o de mi hermano, independientemente. Siempre pongo algo de esa persona que ya trascendió en un lugar
y termina de aparecer en otro lugar. O, por ejemplo, siempre cuando voy a la casa, empiezo a oler el perfume siempre de mi hijo, o de mi pareja, o de mi hermano, o de mi amiga. Siempre empiezo a oler a talco de mi abuela. Bueno, es porque es ese ser querido que te está mostrando que está ahí contigo, que te está cuidando, que te está protegiendo. También hay personas quienes han experimentado un SM, una experiencia cercana a la muerte, que fallecen y que cuando vuelven nuevamente a la vida, empiezan a ser una personas totalmente distintas. Su forma de pensar, de sentir y de ver la vida es diferente. Y es posible que te diga lo que vieron desde el otro lado, con quién se encontraron, con quién estuvieron. Y si tú no me crees, tú puedes buscar por internet sobre SM, donde se demuestra mucho este tema, ¿no? Pero, lo sorprendente de la diferencia del SM, la meditación y también los sueños van juntas. Porque el SM es tras una circunstancia, una situación que pasaste en tu vida difícil de salud, que la persona fallece y después regresó a la vida en ese tiempo corto, 5, 10 minutos, independientemente del tiempo, desde el otro lado no existe un tiempo, pudo interactuar con esas personas cercanas o pudo también interactuar con seres superiores. Por medio de la meditación también, porque entras en trance. Pero también por los sueños, antes de dormirte, cuando meditas, te relajas y cuando duermes, empiezas a tener también una experiencia donde empiezas a conectarte directamente con esas personas quienes ya trascendieron, con tus guías. Entonces, si tú meditaras todos los días cuando te levantas, cuando te duermes, te aseguro que vas a empezar a acordarte de tus sueños, vas a empezar a experimentar cosas increíbles, cosas que no puedes expresar con palabras, pero cuando tú empiezas a notar todo, todo va a encajar a la vez, como un rompecabezas. La vida, la vida no trata de siempre guiarnos por los demás, sino simplemente guiarte por lo que tú sientes como persona. Hay momentos donde hay cosas que otras personas te dirán que es mentira, que es una ilusión, pero hay cosas que tú como persona vas a saber que no es mentira y que es real. Y es real porque no lo escuchaste de otro, sino lo viste por ti misma. Lo escuchaste, lo sentiste, lo viviste. Es como que se dice, tengo que vivir esta experiencia para creerlo. Exacto. Entonces, no dejes que otras personas te hagan creer que es algo que no existe. Sí existe vida después de la muerte. Tus seres queridos siguen estando contigo. Y si tú quieres empezar a darte cuenta de las señales, empieza a saber que esa persona se encuentra en un lugar mucho mejor, empieza a meditar, empieza a indagar sobre este tema para que veas cómo empiezas a darte cuenta de las señales que te está transmitiendo. Pero no te cierres. Así que es importante que lo tengas muy presente y recordar que los sueños pueden ser una herramienta fundamentales para poder tener ese contacto nuevamente con ese ser querido que ya trascendió. Así que tenlo presente, muchas gracias y recordar que una sonrisa puede salvar tu vida y la de muchas personas. Namaste. Gracias. Chao, chao.